Influencia de la radiación solar en la producción de semilla tubérculo de papa bajo cultivo sin suelo. Presentan Almazán Montiel Anaí, González Herrera Alejandra, Guzmán López Guadalupe, Montiel Gómez Jaime. El propósito del presente estudio fue determinar la influencia de 4 niveles de radiación solar, 100, 70, 50 y el 40% en invernadero, controlada mediante el uso de mallas plásticas, de 30, 50 y 60% de sombra y un testigo sin malla, sobre el rendimiento de papa variedad Gigant, cultivada en tubérculos de 15 a 17 milímetros en perlita. A los 75 días después de la emergencia, las plantas expuestas a 100 y 70% de radiación tuvieron mayor número, un 25 a 35%, y cantidad de biomasa de tubérculos 50%. Biomasa total, fotosíntesis neta, tasa absoluta de crecimiento, tasa de asimilación neta y tasa de asimilación económica. El índice de cosecha fluctuó entre 0.51 y 0.71 en las plantas cultivadas bajo 40 y 100% de radiación respectivamente. En términos generales, este comportamiento fue también observado en muestros a los 40, 50, 60 y 70 de, es decir, a menor radiación se disminuyó la eficiencia fotosintética de la planta, lo que repercutió directamente en la disminución de biomasa del vástago y tubérculo, así como en los índices de eficiencia medidos mediante análisis de crecimiento. The aim of this research was to determine the effect of 4 radiation levels, 170, 50, and 0%, provided by plastic mesh, 30, 50, and 60% shade, and a control without mesh, on tuber biomass accumulation in exposed greenhouse plants. High variety tubers, 50 to 70 millimeters in diameter, were grown in perlite. 75 days after emerged plants under 107% radiation had a higher number of tubers, 25 to 35%, and total and tuber biomass 50%. Net photosynthesis, absolute growth rate, net assimilation rate, and net economic rate than those grown under 50 and 40% radiation. The harvest index was 0.71 at 100% versus 0.51 and 40% radiation. This general behavior was observed in samples 40, 30, 60, and 70 days after emergence. Lower radiation affects photosynthetic efficiency of potato plants, decreased tuber and total biomass, as well as the efficiency index of the growth analysis. Additional keywords: Solanum tuberosum, hydroponics, set tuber, substrate, greenhouse. El propósito de la presente investigación fue determinar la influencia de 4 niveles de radiación
provocados por malla de sombra, sobre la tuberización en plantas de papa cultivadas en invernadero y en hidroponía, en términos de acumulación de biomasa y número de tubérculos para su uso como semilla de campo. El experimento se estableció en Chapingo, Estado de México, de mayo a agosto de 2006 en un invernadero de vidrio. Se empleó la variedad de papa Gigant. Los minitubérculos utilizados fueron de 15 a 17 milímetros de diámetro, libres de enfermedades de virus, hongos y bacterias, provenientes de plántulas in vitro, desarrolladas en invernadero con certificación para la producción de semilla tubérculo de papa. Los tratamientos aplicados consistieron en 4 niveles de radiación incidente, 100, 70, 50 y 40%, proporcionados mediante el uso de mallas plásticas negras con diferente densidad. Al nivel del 100% no se aplicó sombra y se consideró como testigo. El experimento se realizó en condiciones hidropónicas en bolsa de polietileno bicolor, negro por dentro y blanco por fuera, con 25 litros de perlita. Cada bolsa se sembró con un mini tubérculo a 12 centímetros de profundidad. Se hicieron aplicaciones preventivas con fungicidas, tales como Mancozeb a razón de 2 gramos por litro y clorotalonil 1.5 mililitros por litro para el control de Phytophthora infestans. Asimismo, se alternaron aplicaciones de metamidofos, endosulfán y homeotato una vez por semana para el control de mosquita blanca. Se hicieron muestreos de 4 plantas por tratamiento a los 30, 40, 50, 60 y 75 días después de la emergencia. La planta se separó en sus diferentes órganos y se contaron número de tubérculos mayores de 10 milímetros, altura de la planta en centímetros y área foliar en centímetros cuadrados. El peso seco de estolones en gramos, tubérculos en gramos, raíz en gramos, hojas y tallos en gramos se obtuvo al secar en estufa a 70 grados centígrados durante 72 a 96 horas de acuerdo al tipo de órgano. En la quinta hoja, a partir del ápice que se encontraba totalmente expandida, se midió la fotosíntesis neta en 4 ocasiones a los 40, 50, 60 y 70 días. Resultados. La altura de las plantas después de los 50 días después de la emergencia fue significativamente mayor en los tratamientos donde disminuyó la radiación incidente, como podemos observar en el cuadro 1. A los 75 días después de la emergencia, las plantas del tratamiento testigo sin sombra tuvieron en promedio 33 centímetros menos altura que plantas sometidas a 60% de reducción de la radiación incidente. Esto pudo deberse a que la baja intensidad de luz provocó la elongación del tallo por el alargamiento de las células, posiblemente por mayor acumulación de auxinas, aunque también se han demostrado incrementos en los niveles de gibberelinas en hojas bajo sombra. El área foliar por planta fue igual en todos los tratamientos de luz, a los 50 y 60 días después de la emergencia, pero a los 75 días aumentó significativamente en plantas cultivadas bajo 40% de radiación con respecto a los demás tratamientos que fueron estadísticamente iguales. Los tratamientos de 70 y 50% de radiación presentaron área foliar intermedia entre el testigo y 40%. El incremento del área foliar con menor disposición de radiación posiblemente es debido a que las plantas de papa en esas condiciones requieren superar las deficiencias en fotosíntesis y destinan mayor producción de los carbohidratos que producen hacia la formación de hojas. En el cuadro 2 se presenta la fotosíntesis neta, medida en los diferentes muestreos. Las plantas expuestas a menor radiación tuvieron tasas fotosintéticas de 30 a 50% de las que alcanzaron las plantas expuestas a 100 y 70% de radiación. Sin embargo, solo se detectaron diferencias significativas en los muestreos de los 50, 60 y 70 días después de la emergencia. La tasa de asimilación económica neta fue mayor en el testigo que los tratamientos de sombra.
lo que indica que la planta destina mayor cantidad de asimilados al tubérculo en condiciones de alta radiación por unidad de área foliar y tiempo. Los valores de acumulación de masa seca de tubérculo, vástago y total fueron analizados mediante el modelo logístico. Los parámetros A, B y C fueron empleados para el cálculo de los parámetros del análisis de crecimiento, TAC, TAN y TAEN, que se discuten a continuación. Se puede aseverar que en condiciones de alta radiación no solo se produce mayor biomasa total, sino que también hay mayor partición de asimilados al tubérculo, por lo que la tasa de asimilación económica neta puede ser usada como un coeficiente de partición. Se obtuvo mayor rendimiento en peso seco de tubérculos en la condición de 100% de radiación. En el cuadro 4 se puede observar. Similarmente, el número de tubérculos a los 75 días fue mayor en los tratamientos que recibieron más radiación, con ausencia de diferencia estadística entre los tratamientos de 100 y 70% de radiación en relación al rendimiento y número de tubérculos, lo que sugiere que en localidades con radiación solar similar a la de Chapingo, México, aún con 30% de sombra, es posible producir mini tubérculos de papa sin disminución significativa en el rendimiento. Es decir, las plantas sometidas a mayor radiación destinaron mayor cantidad y proporción de asimilados al llenado de tubérculos con un índice de cosecha a los 75 días de 0.71 contra 0.51 en el tratamiento de 40% de radiación, donde no solo hay una reducción en la biomasa total de la planta, sino también en el índice de cosecha. Lo anterior coincide con lo mencionado por Gabrowska en 1990. Que plantas de papa en alta intensidad de luz invierten del 60 al 74% de la biomasa total hacia los tubérculos. En las condiciones en las que se realizó el estudio, se puede concluir que reducir la radiación solar incide en el invernadero hasta un 30%, no repercute en una disminución significativa de biomasa total y en la partición de asimilados al órgano de interés, lo que ocurre si la tasa de sombra es superior del 50%. El Sol es una estrella casi esférica de 1.391.000 kilómetros de diámetro, situada a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra. En su interior ocurren reacciones nucleares de fusión que provocan la emisión de radiación electromagnética y que su superficie se encuentre a 6.000 grados centígrados de temperatura. Nuestro planeta recibe del Sol nada menos que 1,7 por 10 elevado a 14 kilojulios por segundo, equivalente a la energía que producen 170 millones de reactores nucleares de 1000 megavatios cada uno. Toda la energía que consume la humanidad en un año la proporciona el Sol en poco más de media hora. La Tierra se mueve en órbita alrededor del Sol, realizando un movimiento de traslación alrededor de él que, junto con la inclinación del eje terrestre respecto del plano de la eclíptica, es responsable de la existencia de las estaciones a lo largo del año. La cantidad de radiación extraterrestre que llega procedente del Sol a la Tierra es bastante estable, en torno a 1.367 vatios por metro cuadrado, cantidad que se conoce como constante solar. Esta radiación solar ha de atravesar la atmósfera terrestre atenuándose por el camino. En la atmósfera, la radiación solar global se divide en radiación directa, que es aquella que alcanza la superficie directamente desde el Sol sin experimentar cambios de dirección, y la radiación difusa,
que es la que procede de toda la bóveda celeste, sufriendo cambios debido a su interacción principalmente con los componentes atmosféricos. Además, el albedo puede contribuir a aumentar un poco la radiación disponible. El efecto invernadero es un fenómeno natural que mantiene la temperatura global del planeta más elevada de lo que le correspondería en teoría. 15 grados centígrados de media en lugar de 18 grados centígrados bajo cero. Se origina porque la energía que llega del Sol está formada por ondas de frecuencias altas que traspasan la atmósfera con facilidad, pero cuando se refleja hacia el espacio, está en forma de ondas de frecuencias más bajas y es absorbida por los gases de efecto invernadero. Andalucía se encuentra en una situación privilegiada dentro de Europa en lo que a radiación solar se refiere, con zonas donde el sol brilla más de 3.000 horas al año. Existen dos esquemas de aprovechamiento principales en energía solar. La energía solar pasiva, como la arquitectura solar que aprovecha el sol en invernaderos, edificios, etc., sin transformación en otro tipo de energía, y la energía solar activa, donde se transforma la radiación solar de numerosas maneras. Por ejemplo, se obtiene agua caliente sanitaria en los sistemas de energía solar térmica de baja temperatura. Electricidad por medio de paneles fotovoltaicos, ya sea para usos aislados o conectados a la red. Y electricidad de forma masiva con las centrales termosolares. Este tipo de investigaciones ayudan a que el campo mexicano pueda tener mayores herramientas para su desarrollo, producción y salida al mercado de productos que abastecen a la población nacional. En nuestra opinión, este tipo de estudios en semillas son de mucha importancia, ya que el desarrollar métodos experimentales en los cuales se vea el resultado de, por ejemplo, en este caso, la radiación, permite que se obtengan las mejores semillas, que se obtengan los mejores métodos y las mejores experiencias para aplicar al campo, y que ya no solamente se siembre como lo sembraban antes, empíricamente, lo que al final de cuentas nos dará mejores resultados, mayores producciones y también una evolución en el campo mexicano, debido a que sabemos que actualmente no abastecemos la demanda alimentaria que deberíamos de abastecer como país rico en recursos naturales. Sin embargo, esto no es una realidad y es una tristeza que siendo un país tan rico no se pueda cumplir este propósito. Sin embargo, nosotros como estudiantes de agronomía tenemos el poder de desarrollar este tipo de investigaciones, aplicar nuestros conocimientos y los de todas las materias que nos imparten, que son muy importantes, tales como en este caso la agroclimatología, que es menester para entender cómo la radiación solar en este caso incide en el crecimiento de las semillas de papa y en los resultados que se obtienen. Debemos recordar que nuestro propósito final es poder producir de una manera sustentable, que abastezca y que no dañe al medio ambiente. Gracias.